Hola. Vamos a ver qué es una nota puente y cuándo está rota esta nota puente en una copla y cuándo no lo está. O sea, cuándo está hecha la nota puente de forma correcta y cuándo está hecha de forma incorrecta. Para eso tenemos aquí dos cantadas cualquiera. No las vamos a nombrar, son en dos cantadas. Lo que vamos a hacer va a ser unirlas. Para unirlas lo vamos a hacer de forma manual para que lo veáis mejor. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que una cantada o una nota o un cante básico, como queráis llamarlo, está formado por golpes. Bisílabos, monosílabos, tal que sea la cantada. Estos golpes que componen la cantada con el editor usando la lupa, si es menester, son fácilmente distinguibles. Lo que tenemos que tratar de hacer es, cuando vamos a hacer una composición, cuando vamos a montar una copla usando cantadas, es procurar que estas cantadas tengan todos los golpes íntegros. O sea, no podemos hacer la unión de una cantada con otra, o sea, el enlace o cambio, como la queráis llamar, si uno de los golpes que componen alguna de estas cantadas no está íntegro, o sea, está roto. Eso sería lo que podríamos llamar una nota puente rota. Y la copla que montásemos de esa forma no mantendría, no sería homogénea, no tendría buen sonido. Notaríamos un resalte en la unión entre un cante básico y otro. Para que lo podáis ver claramente, vamos a hacer manualmente la unión de estas dos cantadas. Como podéis ver aquí, a simple vista tenemos aquí que el último golpe del primer canto básico y el primer golpe del segundo cante básico que vamos a usar para componer la copla están íntegros, sin estar fracturados. O sea que vamos a hacer la unión y posteriormente la vamos a escuchar. Vamos a hacerlo de forma rápida para que no se demore mucho el vídeo. Ahí va. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo otra vez. Como podéis ver, el cambio o transición o unión o como la queráis llamar entre una nota y otra es correcto porque los golpes de uno y otra cantada están íntegros, o sea que la nota puente se mantiene íntegra y la unión entre los dos se hace de manera correcta. Posteriormente vamos a ver cómo llamar a la unión de estos cantes básicos y la forma de enlazarlos, pero ahora vamos a ver cuándo no es correcta la unión de dos cantadas, porque la nota puente está fracturada. Para eso vamos a volver atrás y lo que vamos a hacer va a ser romper intencionadamente uno de los golpes de alguna de las dos cantadas. Por ejemplo, de este, sí, bueno, vamos a hacerlo en este. Vamos a romper por aquí. Como veis, aquí
podéis ver que he fracturado uno de los golpes que componen la cantada. Esto lo que ha hecho es fracturar la nota puente. La nota puente correcta ha sido la que hemos montado antes, donde los dos golpes último del primer canto básico y primero del segundo canto básico se mantenían intactos. Ahora hemos roto uno de ellos y lo que vamos a hacer es unirlos otra vez de forma manual rápidamente para que podamos escucharlo. Vamos a ver, así mismo, tal cual. Y vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo nuevamente. Como podéis ver y escuchar, se produce un pequeño salto entre el último golpe de la primera cantada y el primer golpe de la segunda cantada. O sea, en el cambio no se hace de forma correcta porque la nota puente está rota. O sea, el nexo de unión entre las dos cantadas presenta un fallo, un pequeño salto, un chispazo, como la queráis llamar. Porque la nota puente no estaba hecha de la forma que debiera. Había un fallo en uno de los golpes porque no estaba completo. Creo que esto ha debido de quedar claro, no es muy complicado. Lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando vayáis a unir una cantada con otra, los golpes estén íntegros. No tengan ninguna fractura en el golpe para que la unión entre ambos sea limpia, o sea, la nota puente se mantenga íntegra. Ahí. Esto yo creo que está más que claro y no lo vamos a marear más, porque si no, lo que vamos a hacer es liarlo más. Nos vamos a ir a otro tema. El siguiente tema es cómo enlazan los pájaros en el campo las cantadas. O sea, cómo enlazan un cante básico con otro cante básico, una cantada con otra cantada, como le queráis llamar. La forma en que lo hacen me refiero a un pájaro en el campo, un pájaro que no ha escuchado nunca nada que no haya sido el canto de sus congéneres o progenitores, como queráis llamarle. Este pájaro que vamos a escuchar ahora es un pájaro de campo que se ha grabado encima de la rama de un almendro en flor. Este pájaro ya estaba con un poquito de celo, como veréis que hace alguna llamadilla y tal, y es un pájaro que no es un reclamo, ni ha escuchado reclamo, ni nada, es un pájaro totalmente montaraz del campo. Sin trampa ni cartón, si alguno quiere ver el vídeo lo puedo ponerlo. Bueno, vamos a escucharlo rápido, porque si no se va a alargar mucho esto. Vamos a escucharlo, un poquito así por... A ver, vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que es suficiente, porque si no se va a alargar mucho el vídeo y luego cuesta mucho de subir. Como vais podéis comprobar, esto es un pájaro de campo. Ya he dicho que tengo el vídeo de un pájaro del campo grabado encima de un almendro. Lo que vamos a hacer es ver en qué forma el pájaro enlaza una cantada con otra.
la forma en que lo hace. Para eso vamos a elegir una cantada como, por ejemplo, esta misma. Creo que ha sido esta la que he puesto de ejemplo en el foro, en el post que puse. Vamos a cortar esto por aquí. Y vamos a cortar esto por aquí. Y aquí tenemos la copla del pájaro que hemos dicho que cantaba campero, el cante campero, un pájaro del campo. Aquí podemos ver cómo el pájaro enlaza una cantada con otra y con otra. Y nos vamos a centrar en la primera, en el primer cambio y en el segundo cambio. Aquí podemos apreciar cómo la transición entre el último golpe del primer cambio y el primer golpe del segundo cambio se produce de forma fluida, o sea, al corte. Termina uno y empieza otro, sin que decaiga o haya una bajada de volumen en los golpes. Esto es lo que se puede llamar un cambio al corte, o sea, empieza el segundo cambio, la segunda nota, sin que la primera medie ninguna bajada de volumen, sin que medie ninguna bajada de volumen en el golpe en los golpes de la primera cantada. Lo que vamos a hacer, ya que lo estamos viendo aquí, pero lo vamos a escuchar también. Y vaya a ver cómo se enlaza una cantada con otra. Vamos a escucharlo. Como habéis podido escuchar, esto es un cambio al corte. Termina un cambio y empieza el otro. Y no media entre ellos ninguna bajada de volumen. O sea, es un cambio muy corrido, muy fluido. Esta es una de las formas en las que los pájaros del campo hacen los cambios. Ahora vamos a poder ver y escuchar cómo aquí, entre el segundo y el tercer canto básico o cantada, el pájaro enlaza de otra forma. En esta ocasión el pájaro lo que hace es bajar el volumen, o sea, acabar el canto básico con una bajada de volumen para posteriormente enlazar el primer golpe del tercer canto básico a un volumen similar al que traía anteriormente de la bajada. O sea, se produce aquí esto que se ve aquí, un descenso de volumen en el canto, en el golpe de la cantada o del canto básico. Eso es lo que se podría llamar un cambio acompasado. Vamos a escucharlo. Ya hemos dicho que esto es un cambio acompasado entre el segundo y tercer canto básico. Vamos a escucharlo.
Podéis escuchar cómo se produce como una pequeña bajadilla de volumen entre la unión entre uno y otro. Pues esto es lo que se llamaría nota puente, hecha de forma correcta, pero usando un cambio más acompasado que el que hemos visto anteriormente, que era más al corte. Pues estas son las dos formas que utiliza el jilguero de enlazar una cantada con otra. Bien lo hace con un cambio al corte en el que el golpeo de una cantada y otra se unen de forma más continua, sin mediar apenas bajada de volumen o espacio entre ellas, y otras en las que el pájaro, como es en este caso que vemos aquí, baja el volumen del golpeo final de la cantada para posteriormente volver a subirlo e iniciando el cambio con el siguiente canto básico. Yo creo que si lo miráis bien y lo veis, no es muy difícil de entenderlo. Y esta es la forma en que ellos hacen la unión de un cambio con otro. O lo hacen de una manera o lo hacen de otra. Según los pájaros, donde la escuela que han tenido los pájaros, pues utilizan más una forma u otra o mezclan ambas. Pero ellos suelen hacer los enlaces de las cantadas de esta forma de esta forma que estoy comentando. Ahora vamos a tratar de hacerlo nosotros, esto mismo que hacen ellos. Los pájaros en el campo, esto mismo que hacen ellos en el campo, imitarlo nosotros cuando nosotros nos ponemos a confeccionar un audio para educar. Pues aquí teníamos antes las mismas cantadas que teníamos, que hemos usado antes. Vamos a hacer lo que sería un cambio al corte, como hemos visto. A ver, esa la hemos dejado que está incompleta. Vamos a bajar otra. Y ya tenemos aquí nuevamente. A ver, como podéis ver aquí tenemos dos cantadas. Vamos a hacer lo que es un enlace al corte. Un enlace al corte hemos dicho que es cuando se une una cantada y otra sin que medie entre ellas ninguna bajada de volumen. O sea, vamos a fijarnos aquí y vemos cómo el volumen del golpe final de la primera cantada y el primero de la segunda cantada mantiene el mismo volumen, no hay ningún descenso entre ellos. O sea, esto es un cambio al corte, vamos a escucharlo. ¿Veis? Como hay una continuidad. Si en el caso en que nosotros utilizáramos dos cantes básicos que al unirlos nosotros notásemos que hay un resalte o algún tipo de desnivel o un enlace muy brusco entre ellos, entonces lo que deberíamos de hacer es utilizar la otra forma en la que enlazan los jilgueros, sería con un cambio acompasado. Entonces lo que deberíamos de hacer sería bajar de volumen, bajar el volumen del último golpe. Eso lo podemos hacer con el amplificador, bajarle
unos decibelios, le bajamos unos decibelios y veis cómo hemos imitado lo que hacen ellos. Esto es lo que hemos visto que hacían ellos en la naturaleza. Bajar el volumen del último golpe de la cantada para unir con el primer golpe de la segunda cantada para formar la copla. Entonces lo juntamos. Esto, para hacerlo bien, pues tenéis que utilizar la lupa y mirar los puntitos y todo eso, pero bueno, lo vamos a hacer para que se vea aquí rápido. O podéis dejar un espacio, un pequeño espacio en blanco, que no pasa nada, porque eso, la misma reverberación del sonido lo cierra. Si dejáis una milésima de segundo entre una cantada y otra, no pasa nada. Eso es la propia reverberación lo cierra, o sea que no tenéis por qué tampoco unir un cante básico con otro utilizando la lupa y los puntitos y juntar la forma de audio de manera milimétrica, no es necesario. Pero bueno, aquí para que lo veáis, como hemos dicho, hemos bajado el volumen del último golpe de la primera cantada. Y la tenemos aquí. Como veis, esto se asemeja a lo que hemos estado viendo antes en el canto del campo, en el canto natural del jilguero campero que tenemos grabado. Vamos a escuchar cómo suena. Esto es un cambio más acompasado. Bueno, aquí el ejemplo no ha salido muy bien, pero bueno, lo hemos hecho para que podáis escucharlo. Ya he comentado que cuando tenéis que acompasar el cambio es cuando os parezca que después de juntar un canto básico con otro, es muy brusco, se produce un cambio muy brusco de entre uno y otro, hay un choque que os parece que es muy brusco, pues entonces podéis utilizar este método, bajarle un poquito de decibelio al último golpe, tal como hacían los jilgueros camperos aquí, como hemos podido ver aquí lo podíamos ver, en el canto que hacen ellos en el campo, bajaban y luego subían. Pues lo mismo podemos hacer nosotros en los cambios. Si alguno de los cambios que hemos hecho nos parece que haciendo el cambio al corte, aun manteniendo un buen sonido, aún así nos parece que es muy brusco, pues podemos hacerlo de esta otra forma. Sería un cambio más acompasado. Es cuestión de jugar con ello hasta que nos parezca que suena bien. Si os parece que es muy brusco, pues le tocáis. Que os está bien, pues lo dejáis al corte, que es más fácil, menos trabajoso. Bueno, yo creo que esto ha quedado claro, no creo que sea tan difícil. Si podéis ver y escuchar el vídeo, veis que lo que yo digo es palpable, se puede ver, que no invento nada. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no os ha quedado claro, pues ya lo diréis, si alguno tiene interés en el tema. Venga, hasta luego.